Bueno, pues vamos a entrar ya en materia. Vamos a conocer a este proyecto y a estas mujeres y, por supuesto, a sus mentoras. Tenemos a una de ellas aquí en la mesa, Raquel Gaitero, de la agencia Amor de Madre. Muy buena, Raquel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me han hablado bien de ti. Te lo decía fuera de micrófonos, pero es que mira, María siente. Sí, a mí también. Y teníamos muchas ganas de conocerte y de hablar contigo. Pues encantada. Bueno, les han metido una caña a las empresarias de este programa que están todavía haciendo palmas. Bueno, al final yo creo que es hablar el mismo idioma que ellas. Yo creo que te cuenten solo la parte bonita de los proyectos no te lleva a ningún sitio. Hay que contar también las sombras y sobre todo hablar el mismo idioma. Creo que las mujeres somos mujeres orquesta, nos sentimos culpables por todo. El síndrome del impostor siempre va en nuestra mochila y al final compartir con ellas situaciones que les aligere esa carga me parece esencial para emprender o para mantener. Hay una frase que han escuchado durante muchos meses que es: con la edad que tienes, ¿qué necesidad? Entonces, les hace sentir muy culpables, les hace sentir que no son válidas y yo creo que eso es un estigma que había que quitar. Es un horror de frase, es un horror directamente. Sí. Además, en la entrevista que tuvimos con Olga y con María José, me parece que era, María Jesús Ruiz, fueron los temas clave. O sea, necesitamos este espacio, nos ha venido de lujo porque íbamos con unas culpas, un síndrome de la impostora infladísimo y nos daba mucha fuerza. Raquel, ¿cómo llegas al proyecto? Pues llegó al proyecto porque me llama Luisa de OMEP y me presenta un proyecto para mujeres mayores de 50. Yo acabo de cumplir 50, emprendí hace 10 años, entiendo perfectamente por la situación por la que están pasando y me apetecía mucho acompañarlas, pero un acompañamiento real, teniendo muy en cuenta cuál es el proyecto individual. De hecho, he tenido reuniones con ellas una a una antes de las mentorías para que me contaran cuál era el proyecto y que me contaran cosas que nadie cuenta de los proyectos, también un poco esa parte más oculta de claro, cada proyecto. Y les he preparado una auditoría y he compartido con ellas. Y luego también es que porque muchas veces desde fuera ves oportunidades que no ves cuando estás dentro. De esa forma, he intentado ayudarlas todo lo que he podido y yo creo que el proyecto no acaba hoy, sino que va a ser un acompañamiento durante todo el tiempo que ellas necesiten. Perdona María, ¿en esas sombras qué hay más? ¿Miedo o culpa? Yo creo que es un poco de las dos cosas. Culpa porque muchas de ellas se han dedicado a criar a sus hijos y ahora que ya son mayores siempre han tenido ese gusanillo de emprender y ahora ven el momento. Pero claro, van a dejar una labor en casa que se sienten bastante culpables. Luego, por otro lado, el miedo a fracasar. Pero es lo que yo les decía, no tienen una inversión de 3 millones de euros que no. Si fracasan, pues lo has intentado, que es lo importante. Nos decías que hace 10 años que tú emprendiste. Sí. No sé cómo fue el proceso, pero ¿qué cambios has detectado? ¿O son los mismos problemas? ¿O hay algunos añadidos que se han sumado en estos 10 años que complican por un lado, o pueden complicar por un lado el hecho de emprender a esta edad y siendo mujeres, o a lo mejor incluso impulsan? Yo creo que ahora hay más formación. Ahora hay más oportunidades para que las mujeres aprendamos cómo es la evolución. Creo también que la inteligencia artificial ha llegado también para ayudarnos si sabemos utilizarlo. Y también hemos tocado la inteligencia artificial al servicio de los proyectos para que ellas puedan utilizarlo y sacarle rendimiento. ¿Qué ha cambiado? Yo creo que no ha cambiado nada. El sentimiento de la mujer sigue siendo el mismo, las trabas siguen siendo las mismas, la competencia. Al final entras en un mundo que es mayoría de hombres, que te tienes que posicionar como mujer y tienes que además, yo siempre he tenido la sensación que tengo que demostrar más. ¿Dirías que ha cambiado la forma pero no el fondo? Totalmente. O sea, para mí esa es la clave, sí. Cuando llegaste, ¿qué proyectos o qué te sorprendió más de los proyectos que tenías encima de la mesa? De las ideas. Para mí lo primero que vi era el miedo que tenían absolutamente todas y que ellas pensaban que no eran merecedoras de tener una empresa. Yo creo que cuando vienes de una familia que son empresarios,
lo tienen como más arraigado en su ADN, pero cuando una mujer tiene, yo creo que emprender es un bicho que tienes en el cuerpo y que tarde o temprano vas a emprender. Totalmente. Pueden pasar 20 años, pero si el bicho lo tienes es como una enfermedad que tarde o temprano va a dar la cara. Entonces yo creo que todas estas mujeres tienen proyectos súper interesantes y que ahora ha llegado el momento de desarrollarlo. Pero claro, vienen con 50 años, con una situación personal y familiar más complicada, y para mí lo que más me llamó la atención fue el miedo. El miedo. Ese miedo a fracasar, ese miedo. Y luego mucha carga de opinión externa. O sea, lo que os decía antes, lo de... Que no hemos cambiado tanto. No, nada. O sea, ¿qué necesidad tienes? O sea, si es que tengo el bicho de emprender, si es que tengo esa necesidad. Y además que los proyectos son todos una pasada. O sea, con muchísimas posibilidades, muy meditados. Muchas de las mujeres venían de una empresa con un contrato fijo en multinacionales que por esa necesidad de emprender es que han hecho el cambio. Son 180 grados. Claro, y que te entiendan fuera no es fácil. No, claro. Que te entienda con una vida estable, hecha y segura. ¿Qué te pasa? Estás mal de la cabeza, ¿no? Que te vas, que dejas todo esto, ¿qué necesidad, ¿no? Que dejas todo esto y te complicas la vida, porque en el fondo es así. Pero al final es satisfactorio para ellas entender que el proyecto puede funcionar, darles vías para que funcionen, darles herramientas, darles recursos, otros puntos de vista. O sea, me parece clave. Y sobre todo, yo... El primer día les dije, mira, emprender es muy complicado y tiene muchas sombras, y yo creo que compartir esas sombras es importantísimo para saber a lo que se van a enfrentar. La parte bonita se la van a encontrar, pero la fea, que alguien que ya lo ha vivido te lo pueda adelantar, es clave para ellos. Y que luego lo pueda compartir. Sí, porque además tendemos a ocultarla, esas sombras, y será que no hay sombras en el emprendimiento. Mujer. O sea, en la mujer hay muchas cosas que no contamos y yo creo que es clave. Muchas me preguntaban algunas, oye, ¿cómo se gestiona el estrés? Yo le decía, yo quedo con mis amigas, me voy de cena, me tomo una cerveza, me sale más barato que una terapia y encima me voy cenada a casa. Al final tendemos a idealizar todo y es como, no, es que el estrés, tienes que ir a terapia, que evidentemente si tienes que ir a terapia, pero ¿qué quiero decir? Al final, hablar el mismo idioma y no sentirte culpable por irte a cenar con tus amigas, decir, mira, estoy hasta las narices de emprender, y que no te sientas culpable, yo creo que al final compartir eso es clave. Fijaros, yo están pasando ahora hacia el Campus Mirtea, que es un espacio muy bonito aquí en el centro comercial, y se les oye el taconeo, pisar fuerte. Entiendo que el miedo, estos 2 meses tan intensivos para ellas, tan interesantes, estará ahí, porque eso está siempre, como bien dices, pero ya lo llevan de otra manera, ¿verdad? Perdona, no están empoderadas. No son las mismas mujeres que encontraste. Nadie. Muy y además ya son guapísimas todas, mira, de rojo, de verde, guapas, blanco. Es que son muy guapas además. Oye, cuéntame esa sesión, digamos, grupal que tuviste, no sé si fue una o fueron varias. Fueron varias. Sí. Cuéntame, ¿cómo las has dinamizado? ¿Qué has hecho? ¿A qué retos, digamos, las has puesto enfrente? Pues mira, hemos tenido varias, pero bueno, aparte de explicarles mi experiencia, que yo creo que es lo más fácil para ellas entender cómo es todo el proceso por medio de la experiencia, hemos tratado la creatividad, hemos tratado planes de marketing, liderazgo, y además, bueno, pues les he puesto ejemplos, es decir, pues nos acompañó por vídeo Lucía, hija de Margarita Salas, como referente de mujer en un mundo de hombres sobre la investigación y la ciencia, explicando un poco, porque además Margarita era una mujer que no veía género, solamente veía talento. Entonces, para que ellas también entendieran que tienen que ir con el talento por delante. Totalmente. Hicimos una terapia de coach para quitarnos el síndrome del impostor, donde ellas tenían que detectar qué cosas habían hecho bien en su proyecto y escribirlo y ponerlo en un panel para que lo tuvieran muy claro y creerse esos logros, ¿no? Claro, tenían en su mochila, exactamente. Y bueno, hemos hecho actividades de coach con un psicólogo de profesionales, donde ellos podían identificar la persona que tenían enfrente con el método DIS. Quiero decir, yo creo que ha sido muy dinámica, muy divertida también, y en muchos casos dolorosa, porque también hay que meter el dedo. Gracias. Muchas veces hay que meter el dedo donde duele para entender también lo que está ocurriendo. Exactamente. Terapia de choque. Y nos interesa, yo creo que mucho, y tenemos muchas ganas de preguntarte también a ti, a Raquel, por tus inicios como emprendedora y estos 10 años que creo que, por lo que nos contaban,
son fascinantes, ¿no? Bueno, Y sobre Lo de la todo comunicación y el porque es marketing, publicidad y mucho más. Y mucho más. Mucho más. Es que el mucho más es lo que te marca la diferencia. Claro. Yo llevaba 16 años en una agencia y bueno, al final iba a objetivos internos. A mí me decían 1 millón de euros en televisión y yo cogía y vendía 1 millón de euros y me daba igual un poco si el cliente lo necesitaba o no. Después de 16 años y 2 críos pequeños, se despierta la enfermedad del emprendimiento en mí y decido que me voy con una mano delante, una detrás, porque yo quiero acompañar a los clientes. Entonces, bueno, alquilé unas antiguas carboneras que quité el gotele de la pared yo y el primer día abrí el ordenador, el portátil y dije, ¿ahora qué? Y empezó a fluir la cosa. El primer cliente que llegó, pues, a mí no me enamoraba, la verdad, y entonces le recomendé otra agencia. Y el segundo cliente, que para mí es el primero, fueron 2 hermanos, Jorge y Juanjo, que habían cogido una herencia de su abuelo, que era una tierra, y la ilusión de su abuelo era hacer una cosecha de aceite. Y entonces el hombre iba comprando cada año pues, una máquina para hacer el aceite. El abuelo muere y les deja a los nietos ese campo de olivos. Resulta que ellos, en homenaje a su abuelo, ellos tienen su trabajo, pero en homenaje a su abuelo quieren hacer una cosecha de aceite y no tenían un duro. Necesitaban logo, necesitaban web, packaging y yo les dije, me pagáis en aceite. A los 2 años yo entré en la oficina y las cajas de aceite llegaban hasta el techo. Bueno. Jorge y Juanjo fueron las personas que iniciaron el proyecto de Amor de Madre, que yo estoy feliz de que fueran ellos, y hicieron esa labor de boca a boca con sus contactos. Nosotros nunca hemos hecho una labor comercial, siempre ha sido boca a oído. Tenemos clientes que llevan con nosotros más, 10 años, hacemos 11 en marzo y llevan desde el principio, que para mí es mi mejor tarjeta de presentación. Totalmente. Llega un momento que bueno, tenemos tanta confianza que no somos su agencia de marketing, somos su departamento de marketing. Entonces, bueno, el mucho más es porque somos creativos, que es lo que no va a quitarnos la inteligencia artificial, la creatividad, el acompañamiento, la parte humana. O sea, si un cliente nuestro necesita algo un sábado o tiene un problema un sábado, yo tengo un problema un sábado. Entonces, bueno, al final yo creo que es un poco la clave del éxito. ¿Que ha sido fácil? No. O sea, hemos tenido una pandemia, hemos tenido un conflicto bélico, una crisis económica y cuando parece que empiezas a recuperar, pues te viene otro hachazo. Yo creo que esto no va a cambiar nunca. Pero también yo creo que las crisis también hay que buscar oportunidades. Entonces, bueno, en eso estamos peleando cada día. Claro, fíjate, ¿no? Tener claro todo esto, o sea, el contexto en el que te mueves, en el océano en el que estás, te ayuda a eso, a adelantarte seguramente mucho. No, y adaptarte y evolucionar. Y luego la clave, ¿no? Poner al cliente en el centro. Sí. A la persona, al cliente en el centro y estar a su disposición, ¿no? Porque para eso... Y al final, como tú dices, la relación no es de cliente-proveedor o empresa-proveedora. Es una relación personal que al final la empatía que se genera es tanta que los proyectos se hacen sostenibles. También. Al final, generar confianza con el cliente para nosotros es clave. Yo ya he estado en una agencia para hacer dinero para otros. Yo no me estoy haciendo rica con Amor de Madre porque creo que a lo mejor el sistema no es el apropiado para que sea muy, muy rentable. Pero nosotros no engañamos. Y a mí eso, con la edad que tengo, a mí me satisface muchísimo más que estar haciéndome rica. Evidentemente a mis hijos les crece el pie en el momento que no deben y tengo que comprar zapatos nuevos. Exactamente, siempre. Pero mientras sea sostenible, o sea, yo empecé con una chica, actualmente ya somos 13 personas, que quiero decir que hay una carga también con mi equipo. Mi equipo también lleva con Amor de Madre mucho tiempo, que eso también me satisface porque, bueno, al final retener talento yo creo que es una de las partes más difíciles de una empresa y son familia. Claro. Entonces, bueno, al final yo creo que todo eso se ve de puertas para afuera. Exactamente, y se transmite en los trabajos que hacéis. Sí. Y eso los clientes lo valorarán seguro que mucho, ¿no? Pues Alejandro... Tenemos que irlo dejando. Sí. Nos quedamos con más, pero tenemos que recortarnos, María, que el programa sigue y este evento también, efectivamente. Sí. Pero bueno, en una de esas que vengas, que sabemos que vas a venir más y hasta ahí podemos leer, pues te esperamos también en nuestro estudio, pues Raquel. Muchas gracias por invitarme, un placer. A ti, gracias encantado. a ti.